¿Qué fue lo que pasó? ¿O Mira, Carlos. qué viviste? Mira, Carlos, cuando yo tuve el derrame cerebral, pues llegamos al hospital. Tuve varias horas en terapia intensiva donde le decían a mi familia que ya no había nada que hacer, que me quedaban minutos de vida. ¿En qué momento sientes tú que estás con Dios? ¿Cómo se manifestó Dios? Aparte de lo que nos dices, que unas manos te movían. ¿Cómo sentiste tú que era Dios? ¿Por qué creíste tú que era Dios en ese momento cuando estabas prácticamente, que escuchabas que decían que te quedaban minutos de vida, que se despidieran tus familiares? Pues yo creo me hizo creer en Él, pues desde ese momento en que hubo esa conexión de luz, que cuando me dijo el sacerdote, hija, vine a traerte los santos óleos, hubo una conexión. Sentí como si un rayo de luz hubiera traspasado mi corazón y como si hubiera habido una conexión, Carlos. Fue hermoso, fue muy bonito ese momento. Arrancamos. Este es tu podcast Desnudando al Escritor, en donde no nos quitamos la ropa, al contrario, desnudamos el alma y el corazón de quienes nos acompañan. En esta ocasión, una gran amiga, una estimada Leonor, que nos acompaña con todas las posibilidades que tiene ella en especial, a pesar de todo lo que ha batallado, lo que ha tenido que pasar, pues aquí nos acompaña ella después de vivir esta situación cuando no le daban ni siquiera unas horas de vida. Después de varios años está aquí acompañándonos con su libro y con una experiencia de vida muy especial. Leonor, bienvenida. Sí. Muchas gracias por darte la oportunidad y por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Es muy grato estar aquí, ser parte de este podcast donde podemos compartir la experiencia, una experiencia de vida y sobre todo desnudar al escritor. Bueno, esperemos Sí. que tengas algo que compartirnos, en especial que te quieras desnudar, aparte de lo que ya mucha gente, la gente que te conoce, tu familia, tus conocidos, amigos, compañeros, pues siempre hay algo que a veces nos guardamos y que tenemos Sí. ahí, que podemos compartir y que son experiencias que nos ayudan y que pueden ayudar a otras personas también a entender y a poder saber cómo, a pesar de las dificultades, podemos salir adelante. Así es. Sí. ¿Quién es Leonor? ¿Cómo se define Leonor? Bueno, pues ahora me defino como una mujer bendecida por Dios, amada por Dios. Me considero una mujer afortunada por tener vida, porque fue simplemente un milagro de vida estar aquí o regresarme de ese espacio donde ya no me daban minutos de vida y volver a estar aquí en una silla de ruedas con posibilidades de recuperarme. Pues esa es Leonor y esa es la más grande ventaja que tengo, tener vida. ¿Por qué dices que a pesar de todo de tener poco tiempo, qué fue lo que pasó? ¿O Mira, Carlos. qué viviste? Mira, Carlos, cuando yo tuve el derrame cerebral, pues llegamos al hospital. Tuve varias horas en terapia intensiva donde le decían a mi familia que ya no había nada que hacer, que me quedaban minutos de vida. Pero siempre, pues tú sabes que Dios tiene la última palabra. En esas horas de agonía, de dolor, pues hubo ese milagro de vida, ese volver a nacer. Yo le llamo así, volver a nacer, porque simplemente en esas horas que yo tenía ya contadas o minutos contados, pues se acerca un sacerdote a esa sala de terapia intensiva en ese momento del derrame, lo más drástico que había, y pues se acerca ese sacerdote con esa esperanza de llevarme la unción de enfermos.
Ese sacramento para mí fue el detonante que me trajera a esta vida, que me volviera a dar vida. Entonces por eso me atrevo a decir el milagro de vida. En este resurgir de la vida, pues se presentó ese momento. En ese preciso momento donde ya yo sentía que la vida se terminaba, pues simplemente se manifiesta Dios. Él se manifiesta en manera de una luz, una forma de luz tan hermosa que se presentó frente a mí, que solamente se presentó esa luz en forma de círculo. Esa luz tenía un destello muy bonito, en ningún momento me molestó esa luz. Antes de que esa luz apareciera frente a mí, yo ya me había visto en un camino muy largo. Yo estaba acostada en ese camino tirada, vestida de blanco. Cuando esa luz se manifiesta frente a mí, pues de esa luz nacen dos manos. Esas dos manos se dirigen hacia mí, me levantan. Al tiempo que me están levantando esas manos muy fuertes, me levantaron con mucha facilidad. Escuchaba simplemente una voz que decía, levántate, tienes un camino que recorrer. Y pues ese es el milagro de vida, Carlos. Sí. Ese es el milagro de vida que yo quiero contar y compartir. Que en ese último momento, cuando nosotros creemos que ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay esperanzas, llega ese rayito de luz. Ese rayito de luz a rescatarnos. Y solamente fue esa manifestación de amor de Dios hacia sus hijos. Y por eso me considero una mujer, pues afortunada, una mujer bendecida. Eso es lo que quiero compartir sin que se pase el día. ¿Cómo se viven esos momentos? ¿Tú estabas consciente o tú estabas viviendo en otra dimensión o en otra forma de vida? ¿Cómo lo viviste? No estaba consciente. La verdad que perdí la conciencia en ese momento porque solamente recuerdo que se despidió de mí uno de mis hijos, que me abrazó, cruzó su mano en mi estómago y uno de mis hermanos que lloraba mucho pero se inclinó en mi hombro. Yo recuerdo eso, pero de ellos no recuerdo palabras, de ellos no recuerdo que me hayan dicho algo. Sin embargo, cuando llega el sacerdote, que fue la tercera persona que entró, porque era en tiempo de pandemia, entonces limitaban las visitas, limitaban la entrada y nada más dieron oportunidad a 3 de la familia. En ese caso fue pues uno de mis hijos, uno de mis hermanos y el sacerdote, que fue el tercero que entró. Entonces, pues yo creo que Dios tenía sus planes perfectos. Y ese plan de Dios era incluirme en un proyecto de Él. Porque déjame decirte, Carlos, que pasó algo muy hermoso. En esos días que estuve en el hospital, fueron 10 días, pero lo más fuerte, pues fue que yo me encontraba en una situación antes del derrame, que yo estaba participando en una campaña de un partido político donde yo iba ya con una dirección. Y cuando yo me vi en esa cama de hospital, pues para mí fue frustrante escuchar el diagnóstico que le daba uno de los neurocirujanos a mi hijo, que le dijo cómo iba a quedar yo, en qué condiciones me encontraba. Para mí ese día fue frustrante, pero en ese momento de frustración y de tristeza, y por qué no decirlo de coraje, pues hubo un cuestionamiento hacia Dios. Yo lo cuestioné de esta manera, le dije yo, ¿por qué en estas condiciones me dejaste? ¿Por qué te pasaste con mi vida? Pero esa misma noche yo tuve un sueño. En ese sueño me decía, serás mi mensajera de fe y amor. Cuando yo despierto, pues hago conciencia de ese sueño y simplemente me doy cuenta de que yo estaba participando de un proyecto de Dios. En ese momento, pues obviamente, volví la cara a Dios y le dije, gracias por incluirme en tu proyecto y acepto ser tu mensajera. Así fue, Carlos. ¿Y cuál es el mensaje que estás llevando ahorita? Ahorita estoy llevando el mensaje de fe y amor, por eso escribí mi primer libro, que se llama Superando tus límites, fe y amor en la adversidad. Porque ante todo, pues la fe es la que me ha mantenido de pie, me ha mantenido hasta aquí, avanzando paso a pasito, en ocasiones apoyada del bastón porque ya comienzo a dar mis pasos, en ocasiones pues cuando es un espacio muy amplio para recorrer, pues utilizo mi silla de ruedas como esta ocasión,
pero pues aquí estamos, por gracia de Dios. Pues es una gran misión, es un gran compromiso que te está poniendo Dios. ¿Crees en Dios entonces? Muchísimo, muchísimo. Déjame contarte, Carlos, que yo antes, cuando yo era muy jovencita, yo siempre buscaba como esa chispa o conocer ese amor de Dios, porque siempre hablaban, donde quiera que yo me paraba, hablaban de un amor de Dios. Pero yo siempre me preguntaba, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se siente ese amor de Dios? ¿Cómo voy a lograr sentirlo? Pero yo iba a jornadas de jóvenes, iba a encuentros con Cristo de jóvenes y nada, no lograba sentir esa sensación de amor de Dios, no lograba conocerlo, no lograba conectar con Él. Sin embargo, en esa cama de hospital hubo esa conexión con Dios cuando llegó el sacerdote y me dijo, hija, vengo a traerte los santos óleos. Fue esa conexión directamente con Dios. Ahí fue donde hubo ese rayito de luz que simplemente traspasó mi corazón. Desde ahí yo sentí que conocí el amor de Dios, el verdadero amor. Yo le decía a mis hijos cuando ya estaba en recuperación que me pusieran una canción que decía, tengo un nuevo amor, porque esa canción me conectaba con ese nuevo amor. Por eso te digo, Carlos, que tengo mucha fe, porque sé que la fe me ha traído hasta aquí. Por eso la fe yo creo que es algo que es una herramienta, un valor que nos debe tener, que nunca nos debe de faltar, porque es la que nos hace movernos, la que nos hace transportarnos a otros lugares, inclusive. Sí. ¿Y qué sería la fe para ti? ¿Cómo podemos nosotros entender la fe? Pues yo la puedo entender que la fe es más allá de lo que puedes ver. Es simplemente creer desde tu corazón, aún sin haberlo visto, puedes sentirlo, y creer es eso. Después de todo, creer y tener fe, pues es realmente estar segura que sucederán las cosas aún sin verlas. Para mí eso es la fe. Mira qué buena y qué simple explicación nos acabas de dar. Simple el creer que pasan las cosas aunque no las podamos ver, que existen. ¿Por qué será entonces que es tan claro esto? Como dice la Sagrada Escritura, la fe mueve montañas. ¿Qué sería en ese sentido el que podamos mover montañas con la fe? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer gracias a la fe que tenemos? Pues yo creo que gracias a la fe que tenemos puede haber hasta inclusive milagros de vida. Porque desde que yo iba al hospital, yo iba convencida de que iba la presencia de Dios conmigo, que en ningún momento me iba a dejar sola. Para mí eso es la fe. Entonces, estar yo en ese lugar, en esa cama de hospital, durante varias horas, en terapia intensiva, estar varios días en el hospital, pues me hizo creer que la fe nos puede llevar a otros lugares, a otras dimensiones. Solamente creo en eso que... Entonces ahí es donde se mueven las montañas, sí, cuando estamos eso es el otro significado, espacio. ajá. Mira, ¿en qué momento sientes tú que estás con Dios? ¿Cómo se manifestó Dios? Aparte de lo que nos dices que unas manos te movían, ¿cómo sentiste tú que era Dios? ¿Por qué creíste tú que era Dios en ese momento cuando estabas prácticamente, que escuchabas que decían que te quedaban minutos de vida, que se despidieran tus familiares? Pues yo creo me hizo creer en Él, pues desde ese momento en que hubo esa conexión de luz, que cuando me dijo el sacerdote, hija, vine a traerte los santos óleos, hubo una conexión. Sentí como si un rayo de luz hubiera traspasado mi corazón y como si hubiera habido una conexión, Carlos. Fue hermoso, fue muy bonito ese momento. Y desde ahí yo creí en el amor de Dios. Y después se presentaba en muchísimas maneras. Una de las que no puedo olvidar es que llegó un camillero cuando yo estaba ahí en el hospital, en el centro médico. Llegó ese camillero después de pasar como 2 horas de estarlo buscando, porque yo estaba muy cansada de estar acostada en esa silla, en esa cama, en una sola posición. Y yo les decía, búsquenlo, busquen al camillero que me mueva, estoy cansada. Pero no había camillero, por ningún lado se presentaba. Y de repente llega el camillero, pero llega en una manera tan amable que dice, a ver, hermosa,
vengo a cambiarte de pañal, vengo a cambiarte de posición porque sé que estás cansada. Pero escuchaba su voz así transformada. Y yo en ese momento yo decía, eres tú, Dios, que me estás hablando con tanto amor. Otra de las maneras que sentí que era Dios y que era el amor de Dios que se manifestaba, era con el barrendero. En esa sala del centro médico, era muy grande esa sala, llegó un barrendero y se acercó a mi cama y me dijo, señora, ¿sabe que usted es un milagro? Y le dije, no, dígame por qué. Y ya, pero casi no podía hablar, Carlos, casi no podía hablar. Sí, me imagino. Y ya me dijo, usted es un milagro. Yo nada más moví mi dedito diciéndole que sí era un milagro. Entonces él me dijo, ¿es un milagro usted? Dice, porque muchas personas como usted no logran salir de un derrame cerebral. Entonces ahí descubrí yo que Dios también en ese momento se manifestaba a través del barrendero. Entonces la primera forma que viste tú a Dios, que lo entendiste, fue esa luz. Sí. Esa luz fue Dios la Sí. que tú lo... a ti se te Esa fue mi manifestó. primera manifestación de amor, esa luz. Entonces, cuando estás en este espacio, ya muchas personas he platicado y han comentado de esa luz. Tú la viste en un espacio, hay quienes dicen que se ve la luz más atrás, pero ¿qué se siente cuando se ve esa luz? Pues yo, como me había dado una convulsión, mi cuerpo estaba muy inquieto, muy agitado. Cuando yo vi esa luz, mi cuerpo simplemente quedó con mucha tranquilidad, mucha paz. Inclusive yo creí que ya me iba a aliviar, que ya todo iba a pasar, porque yo sentía mucha tranquilidad, mucha paz. Entonces esa luz fue lo que Sí. te trajo también. Sí, Sí, mira, pues nos has platicado hasta ahorita, aparte de lo que es este proceso que has vivido a partir de estos últimos poco más de 3 años de cuando Sí. se te vino este derrame cerebral. Pero, ¿qué fue antes de todo esto? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida anterior a todo esto? Porque pues esto, claro, viene y te cambia totalmente para postrarte por ciertos momentos a la silla de ruedas. Antes, ¿qué Sí. era de Leonor? pues mira, antes era una mujer muy activa, no descansaba casi para nada, tenía muchas ocupaciones, tenía un consultorio de homeopatía, daba masajes y pues tenía un sinfín de ocupaciones, tenía rutina de gimnasio, iba a eventos sociales sin ningún problema. Pero la vida cambia de un día para otro, Carlos. ¿Has renegado? Jamás renegué. Me convertí en esa mujer resiliente porque descubrí que renegar solamente me traía sufrimiento, me traía dolor. Entonces me volví desde el año de octubre, cuando fue la Expo Autor y que conocí al maestro de Sandy, Fernando, que le mando un abrazo Mandamos fuerte un saludo y un muchos fuerte abrazo, saludos. maestro. Sí, al maestro de Sandy. A Que Meli. y luego al maestro Nes Ah, maestro, también, sí, que por Néstor. primera vez escuché la palabra resiliencia. Entonces ellos me decían mucho que yo era una mujer resiliente. Desde ese momento, pues me puse a investigar qué me decían con esa palabra, qué me decían con ese comentario. Y desde ahí me nació, pues ser esa mujer resiliente, convertir cada momento, cada situación difícil en algo positivo, porque solamente eso fue lo que me ha traído hasta aquí. Y mi segundo libro, que ya está a punto de salir, pues hago honor a esa palabra, resiliencia. Mi Ah, segundo libro es eso. Muy bien, pues felicidades. Gracias. Entonces, pues aquí vemos una gran muestra de ese esfuerzo. ¿Por qué tienes que escribir un libro? ¿O quién te invita? ¿De dónde Ay, sí. nace esa idea Sí. de escribir un libro? Mira, esa es una pregunta tan profunda, Carlos. ¿Cómo nace la inquietud de escribir un libro? Pues sí, cuando yo, después de haber vivido dos eventos cerebrales, que el primero fue un derrame cerebral, a los 10 meses vivo un infarto cerebral, pues todo se detiene. Y a los pocos meses, yo creo como unos 3 o 4 meses, vivo una trombosis en mi pierna izquierda. Cuando estoy pasando por la trombosis, solamente me dice el doctor que reposo absoluto, que nada de rehabilitaciones. Entonces para mí fue frustrante otra vez vivir ese momento
de tristeza, de desesperación, porque mis terapias, mis rehabilitaciones se detenían. Entonces yo decía, voy a tardar mucho más en caminar, en mover mi brazo, que era lo que yo quería hacer. Ya mover mi brazo, ya poder caminar como siempre lo hacía. Entonces desde ahí yo le dije a Dios, siempre lo he incluido a Dios, ¿qué vamos a hacer? Le dije, a ver, en estas condiciones, acostada ya en mi cama, otra vez en reposo, ¿qué vamos a hacer? Si quieres que sea tu mensajera de fe y amor, ¿cómo lo voy a lograr? A ver, preséntate Dios, dime cómo le vamos a hacer. Lo estaba retando. Lo estaba retando prácticamente, sí, así es. Sí. ¿Y qué crees? En mi celular, porque era una herramienta de distracción en esos días, el celular. Se presenta una publicación, un anuncio de si quieres escribir un libro, había una semana de desafío para escritores, gratuita, y pues ¿cómo crees que no la iba a tomar si era gratuita? Sí. Tomé la semana del escritor, del 23 al 27 de enero. Entonces dije, no, de aquí soy. Y pues qué bonita fue esa semana, porque hubo muchos retos, descubrir cómo escribir el título, el subtítulo, los temas, más bien los capítulos que lleva el libro, qué tema le vas a dar a tu libro, pues era interesante aprender todo esto en una escuela de autores en línea, porque déjame decirte, Carlos, que todo lo que yo he estudiado ha sido en línea, ha sido mi herramienta, ese celular, porque no tenía ni computadora en esos días, pero ahí nace esa inquietud de escribir, cuando yo me veo en reposo nuevamente, y que le digo a Dios, ¿qué vamos a hacer? Dije, bueno, si voy a ser mensajera, ¿qué te parece? Le dije a Dios si escribimos un libro, pero manifiéstate, ábreme puertas para hacer eso. Entonces, pues sí, me puse a escribir mi primer libro, que se llama Superando tus límites, fe y amor en la adversidad. Le puse Superando tus límites porque efectivamente yo estaba viviendo ese momento, pues ¿cómo se le puede llamar? Como una cascada de emociones o un mundo de emociones que no sabía cómo manejarlas, porque había mucha tristeza, mucho coraje, mucha frustración por verme en esas condiciones, pero ante todo pues había una esperanza, había una luz que me decía, continúa, avanza. Entonces escribir el libro fue como mi refugio, fue un mecanismo para no caer en depresión la escritura, porque yo estaba segura que si yo no me enfocaba en mí, hacer algo que me gustara hacer, pues yo iba a caer en una depresión. Entonces le dije a Dios, ¿sabes qué? Vamos a escribir un libro, pero tú vas a ser quien me diga cómo lo voy a escribir. Y le dije a mi pluma mágica, vamos a escribir. Y pues esa pluma mágica, así la bauticé, Carlos, mi pluma mágica, porque cuando yo me ponía a escribir, era como mágico. Escribía, pero como si alguien me dictara las palabras. Con mucha facilidad. Inclusive el día de mi presentación del libro, que fue en mi municipio, entonces había fila para que yo les autografiara o les dedicara mi libro. Y me decía, una persona hubo en las preguntas, en la sesión de preguntas, me preguntaron ¿cómo le hacía para escribir cada dedicatoria, pero con un mensaje diferente? Porque a cada persona pues le escribía un mensaje. El que yo creía que le hacía falta en ese momento, serviría. Pero no era yo, solo sé que era Dios el que a través de mí se manifestaba. Eso lo pude descubrir en ese momento, el día de la presentación del libro. Cuando yo escribía las dedicatorias de cada libro, era Dios simplemente que a través de mí, Él se manifestaba para darle ese mensaje a cada uno de los que estaban ahí. Y eso fue también algo que pude vivir y que se me hace muy bonito. Y que ahí descubrí también que Dios se manifiesta a través de una escritura, a través de unas letras. ¿Cuál fue uno de los primeros límites que fuiste superando desde más chica? Sin pensar ahorita, yéndonos a tu más corta edad, que tú digas, este fue que ahora me doy cuenta fue uno de mis primeros límites que superé, que tuve que superar para seguir saliendo adelante. Pues yo creo uno de los límites que pude superar, recuerdo muy bien que cuando yo entré a primero de primaria, que fui sola a la escuela, pues como que el verme en esa escuela tan grandísima, esa escuela tenía pinos y los pinos hacen un ruido muy raro. Para mí en ese momento pues era feo el ruido de los pinos.
Y ese fue mi primer desafío, llegar a la escuela sola y ver ese mundo de niños y un salón tan grandísimo. Pero cuando yo salí de la escuela, yo iba feliz a la casa porque había estado ahí en esa escuela. Vencí el miedo a ese ruido de los pinos y pues ese yo creo fue uno de los primeros desafíos que pude haber vivido desde mi infancia. Sí. ¿Te gusta soñar? Me encanta, sí. ¿Qué sueñas, Leonor? No, pues sueño, estoy en una academia, déjame decirte, que estoy en una academia estudiando mentora de empoderamiento y liderazgo con programación neurolingüística. Entonces sueño con tener una comunidad de personas que quieran restaurar el ser, porque yo estoy en ese proceso de restauración, aunque no tengo movilidad, pues me refugié en la escritura como mecanismo de supervivencia, pero sé que este mensaje que plasmo en un libro pues puede llegar a muchas personas. Y esa comunidad que quiero formar, pues quiero que sea de personas que estén atravesando una situación difícil y que creen que la vida se termina. En ese momento yo quiero ayudarlas a sanar ese interior, porque desde ahí vienen nuestros daños, desde ese niño dañado, desde ese niño interior con heridas emocionales. Sí, fíjate, ya de hecho en otros podcasts anteriores hemos platicado parte de esta sanación, de cómo estos procesos nos ayudan a dar esos pasos importantes y cómo podemos ir saliendo y superando algunos límites al momento que sanamos. ¿Qué es lo más difícil o lo que más has sufrido para sanar? Pues yo creo lo más difícil han sido las heridas de la infancia. Son 5 heridas y cuando yo detecté la herida de la humillación, la herida del rechazo, pues fueron las más difíciles que se me hicieron enfrentar, pero más que toda la de la humillación. Esa herida fue la que más se me hizo difícil enfrentar, pero pues es un proceso simplemente de sanación y creo que ese proceso lo estoy viviendo con mucho beneficio y con muchos resultados. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la fuiste viviendo? ¿Cómo fuiste aprendiendo a través de la vida? Pues mira, también la infancia repercute mucho en nuestro proceso adulto. Y yo recuerdo mucho en mi infancia que fui una niña muy inquieta, muy trabajadora, muy soñadora. Yo soñaba con tener un negocio grandísimo, grandísimo. Yo quería una tienda grande. ¿Tienda de qué? Tienda como de abarrotes. Ah, era una porque abarrotes, yo era como una hormiguita, recolectaba. No paraba y recolectaba muchas cosas. Me gustaban las cosas en miniatura. Entonces era como esa hormiguita que no se cansa. Pero soñaba en tener una empresa, algo grandísimo. Sí. ¿Y cómo fuiste haciendo para poder, ahora sí como dices, tenías tu consultorio de homeopatía? ¿Qué fuiste haciendo para pues ir haciendo realidad ya ese sueño de que querías tener? A lo mejor no fue por medio de abarrotes, pero fue por medio de botecitos con medicina y de líquidos ahí que es como trabajan los homeópatas. Yo nunca desistí. Mi niñez no fue igual que todas, porque no había esa posibilidad económica para estudiar. Entonces estudié la primaria, pero la secundaria ya no la pude estudiar. Entonces, cuando yo me vi en esas condiciones de no estudiar secundaria, pues yo creí que ya no iba a poder estudiar nada. Pero cuando se abrió el colegio ahí en mi municipio, en la comunidad donde yo vivo, San Antonio Juanacaxtle, se abrió un colegio de religiosas y la primer generación dieron oportunidad de que entraran a estudiar todas las personas que quisieran, no importaba la edad. Entonces yo tenía 16 años. Dije, bueno, de 16 años no voy a salir tan grande de la escuela. Y me atreví a estudiar la secundaria a los 16 años, porque a los 13 años que terminé la primaria no pude hacerlo, porque mi mamá estaba muy enferma. Entonces yo era la mayor y tenía que ayudar en los quehaceres de la casa. Pero mi secundaria la terminé a los 19 años y me caso. ¿Cómo? Y salí de la secundaria a los 19 y a los 20 me casé. Pero tuve 6 hijos,
Entonces detuve, ya no pude estudiar, pero yo quería seguir estudiando, yo quería una carrera. Yo pensaba que iba a ser secretaria, yo quería ser secretaria ejecutiva, pero nada, me llené de hijos, tuve 6 hijos. Entonces cuando ya mi último hijo tenía 10 años, dije, es mi momento de seguir estudiando. Y me aventé a estudiar la preparatoria abierta. Entonces empecé a estudiar la preparatoria y la estudié en 2 años, en el DIF del municipio. Muy bien. Cuando terminé mi preparatoria y que vi mi certificado en mi mano, dije, puedo dar otro paso. ¿Qué voy a hacer? Porque me gusta la homeopatía. Me encanta siempre la medicina alternativa. Entonces... ¿Ya conocías algo? Ya conocía mucho, sí, porque yo interacción? tengo un hermano que le gusta la homeopatía. Muy bien. Él estudiaba homeopatía y a mí se me enfermaban mis hijos y yo me iba con él a que me diera homeopatía, pero me decía, te voy a dar tal medicamento, pero llévate el libro. Me lees el medicamento y te fijas que ese medicamento sí sea el que le corresponde a tu niño. Y así fue como aprendí también. A David, mi hermano, le mando saludos, que ha sido mi maestro en homeopatía también. Gracias a él yo estoy también como homeópata porque fue mi inspiración. Él ha sido una inspiración para mí. ¿Qué es la medicina homeópata o qué es la homeopatía? La homeopatía pues es un medicamento que simplemente nos ayuda emocionalmente más que nada a equilibrar la energía. Nuestra energía vital se descontrola o se desanivela, se puede decir, se desequilibra por nuestras emociones. Siempre nuestras emociones lo único que van a generar es desequilibrar nuestro sistema inmune, nuestra energía vital. Entonces eso es la homeopatía, dar un equilibrio a nuestro sistema para sanar. Es una alternativa de medicina natural. Mira, qué bien, porque a veces no entendemos y hay quienes dicen que como unos chochitos sí, o como unas gotitas van a curar. Entonces, sí, qué bueno que nos aclaras y qué bueno que sí es algo que está dedicado, que sí está bien preparado para ayudar, que no va directamente a lo mejor con la misma intención o a la misma línea que la medicina alópata, pero sí la homeopatía pues sí tiene esta ventaja. ¿O cuál sería la ventaja de la homeopatía? La ventaja de la homeopatía es que no tiene efectos secundarios y que va a la raíz del problema. Si hay una enfermedad, va a la raíz del problema. En la raíz del problema, es decir, son las emociones. Muchas veces un dolor de cabeza, pues, ¿qué nos genera? Muchas enfermedades. Pero más que nada, pues ir a la emoción es quitar la enfermedad. Era lo que nos decía nuestra compañera Gaby Telles. Si nosotros sanamos las emociones, sanaremos físicamente. Y es de lo que se encarga la homeopatía, de equilibrar nuestras emociones más que nada, para sanar físicamente. Dentro de una consulta de homeopatía, ¿se platica parte de esto? ¿Se sana? ¿Se lleva a algo más profundo? Sí. ¿Cómo es una consulta de homeopatía? Dentro de una consulta de homeopatía es un diálogo. Es sobre todo pues una terapia emocional. Porque es como te digo, Carlos, si nosotros vamos a la raíz de la emoción, sanamos físicamente. Cuando traemos un coraje, ¿qué sucede en el estómago? Pues los intestinos se inflaman. Entonces, ¿qué hay que hacer? Platicar con esa persona, dialogar con ella de una manera con cuestionamientos para que llegue el momento en que ella se dé cuenta de la situación que esté viviendo. Porque a veces es lo único que nos hace falta, un cuestionamiento, para darnos cuenta que estamos en un error o estamos en un momento en desequilibrio solamente. ¿En dónde o en qué parte de un proceso de sanación es lo más difícil de sanar? ¿En qué parte es donde dices, híjole, aquí necesito trabajarle un poco más? Lo más difícil en ese proceso es cuando la persona no acepta que hay un daño. Yo creo que eso es lo más difícil, cuando no hay una aceptación de un daño. Entonces, el aceptar es el primer paso para comenzar a sanar. Sí, el aceptar, sí. Inclusive en mi segundo libro,
Cuando yo escribí aceptación y adaptación, pues fue un proceso que tuve que vivir llevada de la mano del maestro Fernando de Sandi, porque en tanatología pues yo tuve que pedir ayuda, porque aceptación me daba mucho trabajo. Ese proceso de adaptación me dio mucho trabajo llevarlo. Aceptar mis condiciones, aceptar mi situación, pues fue difícil. Y es el paso más difícil, aceptación. Aceptar que hay una enfermedad. Sí. ¿Por qué lo aceptas? Pues yo creo que lo acepté por amor. Por amor. Amor propio. Amor propio, sí. Coraje. Y la aceptación va de la mano del amor propio, fíjate. Es una parte muy bonita que pude describir en ese libro, que el amor propio no es un estado, solamente pues es algo que tenemos que vivir, que alimentar, pero que va llevado de la mano de la aceptación, porque mientras no hay aceptación, solamente generamos dolor y sufrimiento. Yo llevaba mucho las imágenes del pasado al presente, porque dejé de usar mis zapatos de tacón, porque dejé de ir al gimnasio, porque dejé de hacer muchas cosas, y esas imágenes del pasado, traerlas al presente siempre me generaron dolor y sufrimiento. Entonces, cuando descubrí que aceptar mis condiciones y mi estado de vida actual y adaptarme, pues ese fue un gran logro para mí. Entonces son los procesos que has tenido que ir viviendo, esa aceptación. Sí, son procesos nada más. ¿Qué es lo que invitarías a personas? Tú ya estás trabajando, estás apoyando en otras áreas. ¿Cuál es el primer paso que alguien puede hacer para empezar a sanar todo esto, independientemente de la aceptación? ¿A dónde acudir? ¿Con quién compartir? ¿A quién solicitar ayuda? ¿Cómo podemos iniciar ya este proceso una vez que se acepta? Porque alguien va a decir, pues yo lo acepto, yo lo quiero vivir, pero ¿y a dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿A qué instituciones o en qué momento, en qué espacios podemos ir a solicitar ayuda? Sí, es importante esta parte de solicitar ayuda. Yo, por ejemplo, tuve que solicitar ayuda de un tanatólogo, que en este caso fue el maestro Fernando de Sandi, porque cuando yo estaba en ese proceso, pues no lo entendía y no podía asimilar. Yo llorando le dije a él, necesito ayuda, porque yo no aceptaba mi situación real, yo no la aceptaba, que había dejado una vida tan activa por algo que pues ni siquiera lo había soñado, estar así. Pero cuando él me ubica y me aterriza, me dice, a ver, Leo, estás sufriendo por la pérdida de movilidad, pero vamos a descubrir en esta clase de tanatología, porque estudié tanatología para entender este proceso. Entonces él me dijo, vamos a ver que perdiste la movilidad, pero vamos a descubrir en este momento qué ganaste con esa pérdida. Cuando yo descubro todo lo que gané con la pérdida, no, pues me quedé maravillada. Y dije, no, pues no perdí, realmente gané. Quedé en la balanza con lo que gané, era más que lo que había perdido. Así fue, Carlos. Mira. ¿Qué fue en un principio lo que más te dolía haber dejado, haber perdido después de esta situación? ¿Qué era lo que más extrañas que decías? ¿Por qué me pasó esto y por qué ya no tengo o no puedo hacer esto? Pues llegar a un trabajo en condiciones que yo había soñado, de vestido con zapatos de tacón, algo muy superficial. Y llegué en una silla ¿Eres vanidosa? Sí, soy vanidosa, sí. Y llegué en una silla de hospital, Carlos, en una silla de ruedas. Sí. Llegué en una silla de ruedas al trabajo, me llevaba a mi hijo. Entonces para mí eso fue como que, pues como mucho sufrimiento. No haber realizado mi sueño de llegar al trabajo de la manera que yo había pensado, pero pues siempre valoré la vida desde el momento que Dios me dio esa oportunidad, esa segunda oportunidad de vivir, pues valoré cada momento, cada instante. De hecho hasta sonrío cuando voy caminando con mi bastón, Carlos, sonrío todo el tiempo. Mira qué en bien. Una ocasión una persona me dijo que si había quedado con un trastorno mental. Porque sonreía constantemente. Ajá, sí, ajá. Le dije, no es trastorno mental, solamente soy consciente del movimiento, porque cada que doy un paso, Carlos, siento alegría, siento satisfacción de hacerlo, de poder transportarme apoyada del bastón, aunque sea muy poco el espacio que camine 3-4 metros, apoyada del bastón, pero para mí es un gran logro,
un gran logro. Sí. Entonces sí. En el momento que Leonor, antes y ahora, ¿cómo se veía antes Leonor cuando se veía al espejo y cómo se ve ahora? ¿Cuál es esa diferencia, esa Leonor de antes No, y pues, de ahora? una diferencia grandísima, Carlos. Antes yo me veía las imperfecciones cuando me veía al espejo. Es más, Carlos, yo no me podía ver al espejo, no me atrevía. No podía mirarme a los ojos frente al espejo. No tenía esa facilidad o ese deseo de verme. No podía. Pero en este proceso ahora me veo al espejo, pero no me veo las imperfecciones. Ahora me veo diferente, me veo la sonrisa, me veo la dicha que tengo de vivir, o sea, me veo otra. Y yo creo que eso se lo debo al amor propio, a esa ruta del amor propio que he llevado. Mi segundo libro se llama así, Un viaje hacia la resiliencia por la ruta del amor propio. Entonces yo creo que cuando me veo al espejo, la gran ventaja es que me amo y me veo diferente. ¿Cómo Sí. podemos cultivar el amor propio? ¿De dónde puede nacer esa magia de querernos, de amarnos más, de tener ese amor propio? Pues yo creo que una de las llaves muy importantes para cultivar ese amor propio es darnos cuenta del origen del que venimos, que somos hijos de Dios. Es ahí donde yo me di cuenta que yo tenía pues un gran tesoro, ser hija de Dios, ser hija predilecta. Verme en estas condiciones no fue grato, pero darme cuenta que yo era hija de Dios y que Dios tenía un plan conmigo, desde ahí comencé a cultivar el amor propio. Esa fue una de las llaves muy grandes que me ayudó a cultivar ese amor propio. Otra de las llaves muy importantes o estrategias que podemos llamarlas también es la compasión con nosotros mismos. Pero yo antes creía que compasión era como tenerte lástima. Pero no es eso. Compasión es dejarte de juzgar, dejarte de hacer juicios, dejar de minimizarte en las situaciones que se presentan. Porque yo era así. ¿Te juzgabas mucho? Sí, me juzgaba mucho, me minimizaba. Me evadía muchas veces las situaciones, no las enfrentaba. Y sobre todo, pues me aislaba. Pero descubrí que las heridas de la infancia me hacían actuar de esa manera. Por eso cuando sané las heridas de la infancia me transformé. No, sí, pues Carlos, qué bueno, y me da gusto verte aquí transformada, sí, después de un proceso que no ha de ser fácil. No. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que pues todos estos, primero derrames, infartos y luego trombosis? Y luego vemos que es un proceso fuertísimo, duro, de rehabilitación. Desde el primer infarto, ¿cuánto te lleva al día y qué sientes cuando das el primer paso? Híjole, pues dar el primer paso fue maravilloso, fue muy bonito, pero mira, fíjate Carlos, llevo ya casi 3 años de no tener movilidad. No puedo mover mi brazo, nada puedo decir, ni mis dedos de las manos, no los puedo mover, no hay esa conexión. Pero este último año, porque yo entré a una comunidad de mujeres, así se llama, Mujeres que Brillan con Luz Propia, y ahora pues es la Academia de Mujeres Brillantes a la que pertenezco. Yo llegué en abril del año pasado ahí con ellas. Pero ahí ha sido mi transformación, ahí aprendí a sanar mi niña interior, a sanar las heridas de la infancia. Entonces prácticamente 2 años antes de todo, mi vida era un caos, porque mis emociones eran más fuertes que mi voluntad, eran más fuertes que mi amor propio, esas emociones. Entonces sí me generaron mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero desde que llegué a esa comunidad, en los primeros 21 días, que hubo una técnica muy bonita de agradecimiento y decretaciones, pues en esos 21 días yo logré dejar la silla de ruedas. Logré en 21 días dejar la silla de ruedas, decidir por mí misma dejar la silla y empezar a dar mis primeros pasos con un bastón, porque me daba vergüenza dar pasos con un bastón. Dije, ¿cómo voy a salir a la calle? Sí, Carlos. ¿Sí? ¿Te daba más vergüenza que la silla de ruedas? Sí,
Mira, qué Yo decía, curioso. ¿cómo voy a salir a la calle con un bastón? Por eso ahora cada que tengo oportunidad y doy una conferencia, recalco mucho esa parte. Aunque sea en tus condiciones apoyada de un bastón, agradece y sonríe a la vida. Yo creo que desde ahí también es mi sonrisa, es mi sonreír a la vida, apoyada del bastón. Y yo creo que va a ser algún tema que voy a sacar apoyada del bastón. Ah, mira, Sí, qué buen estoy capítulo. sí, buen capítulo. Estoy participando en una antología. Somos 25 coautoras. Mi capítulo se llama La discapacidad que me llevó a la felicidad. Más bien me liberó de la tristeza, la discapacidad. Entonces en esa antología soy participante de un capítulo. Ah, pues muchas felicidades. Sí. Quiere decir Está próxima a salir. que desde también. que le pediste a Dios que te ayudara Sí. con la mano, ¿escribes todo a mano o escribes en la computadora? Lo escribo en mi celular. En el celular. En el con la mano, celular sí. escribo, tengo en A mi mano no escribes. Sí, también tengo un cuaderno que vas paso, ahí, ya cuando pues. escribí en el celular paso, o a veces que no tengo el celular a la mano y me voy a trasladar a un lugar, Sí. pues si no tengo el cuaderno en la mano lo escribo en el celular, y si al contrario tengo el cuaderno más cerca, lo escribo en el cuaderno. Lo que tengas a Lo la que mano, tengo eso más cerca, utilizas. sí. No es Ajá. exclusiva de Sí, mira, qué bien. ¿Qué es lo que más agradeces? Lo que más agradezco es la movilidad, el poder moverme en las condiciones que sean. Por ejemplo, si yo en la mañana me puedo enderezar, agradezco esa posibilidad. Si me puedo trasladar de mi cama al baño, que antes yo no lo podía hacer, pues eso agradezco. Cada detalle lo agradezco. Me volví agradecida como no tienen idea de todo, hasta de la respiración. Lo agradezco. ¿En qué espacios o qué es lo que nos invitas a que agradezcamos más cada día? ¿O en qué momento es el momento especial para agradecer? Cada momento hay un momento especial para agradecer. Yo creo que el momento especial para agradecer es cualquier momento, porque yo uso cualquier momento. Si es en la mañana a levantarme, si es en la noche, si es durante el día, cualquier cosa agradezco. Antes yo no podía tomar agua, yo tenía que tomar en una tapita de botella o con una jeringa. Y yo decía, ¿cuándo voy a poder tomar en una botella de agua o en un vaso, pero todo el vaso empinado así? Sí. Y ya cuando lo pude hacer, pues eso agradecí. O sea, no hay momento para agradecer. Yo creo que todo el día es un signo de agradecer, cualquier momento. Hasta ahorita que estamos con el sol tan rico, pues hay que agradecer que tenemos sol. Sí. Eso hay que agradecer. Mira, ahora que comentas esto de la tapita, cómo muchas veces renegamos de cuestiones a veces tan simples y no sabemos o no entendemos o no queremos darnos cuenta de esas cuestiones que a veces personas con una capacidad diferente, con unas limitaciones que a veces les llegan por naturaleza o por algún accidente, pues llegan a tener. Y cómo a pesar de esto, tú que tanto anhelabas el poder tomar, echar un trago, como decimos, completo de una botella, de un vaso, y no lo podías hacer, y cómo nosotros cuando tenemos toda la oportunidad, todo lo necesario, con cuestiones más simples renegamos, estamos sufriendo y estamos siempre a la expectativa de querer más, de no conformarnos con lo que tenemos o renegar de lo que tenemos, pero que muchas veces tenemos mucho más de lo que necesitamos. Sí. Ya para ir cerrando toda esta parte, agradecer todo este espacio, ¿qué le duele a Leonor? Híjole, pues ¿qué me duele? Me duele que no haya esa sensibilización en las personas, esa sensibilidad que podemos tener o empatía de unos hacia otros, porque a veces es importante ser empáticos, ser solidarios con las personas, que ese vaivén de la vida, que ese correr de la vida no nos absorba, no nos manipule, al contrario, nos haga sensibles, nos haga empáticos hacia los demás. Y yo creo que a mí lo que más me duele es eso, que a veces hay personas o habemos personas que no tenemos esa capacidad de entender al otro cuando va cruzando la calle,
cuando está pasando una situación difícil o inclusive cuando pasa hambre y no tiene ni siquiera qué comer. Eso yo creo que es lo que más me duele, que no haya esa sensibilización o esa empatía hacia las personas. Muy bien. Algo que me gusta preguntar y que a lo mejor es difícil, no sé si vive tu papá o no sé, ¿vive tu papá? No. ¿Qué te hubiera gustado preguntarle? ¿Qué dijiste, híjole, por qué por qué hace esto mi papá o por qué hizo esto? ¿Qué te hubiera gustado preguntarle? Mira, mi papá era muy trabajador, muy dedicado, muy responsable y pues sí, yo creo me hubiera gustado preguntarle cómo logró aprender de todo, porque él era un todólogo. ¿Cómo logró llegar hasta esa etapa de aprender de todo? De ser carpintero, de ser fontanero, de ser albañil, de ser un todólogo. Yo creo que esa parte yo la llevo dentro de mí porque yo le hago a todo también. Mira, qué bien. Sí. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de tu papá? ¿Qué fue lo que más le aprendiste? Lo que más le aprendí a él que no se rendía, que no se rendía para nada. Siempre estuvo de pie, siempre hizo el esfuerzo de sacar la familia adelante. Él hacía una cosa, hacía la otra, o sea, siempre tuvo diferentes trabajos porque todo el tiempo hacía el intento. Yo creo que eso es lo que aprendí de él. Es una charla muy fuerte, un proceso que has tenido que vivir, la vida te presentó este reto y pues ahora, como tú dices, has sido resiliente y has salido adelante. Pues una frase, una invitación o algo que nos quieras dejar ya como una invitación, principalmente como cierre de este podcast, para que vean que a pesar de los limitantes, de todo lo que nos presenta la vida, se puede salir adelante. ¿Qué nos quieres decir, Leonor? Pues hay una frase que me gusta mucho, que dice así: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Y yo creo que esa parte es la que más me encanta, darla para las gentes, que la conozcan, que la hagan vida. Que si tienes obstáculos, tú tienes el poder de decidir si esos obstáculos te limitan o los brincas, los superas y continúas avanzando, aunque sea apoyada de un bastón. Agradecemos toda la oportunidad que nos dio Leo y agradezco a todos. Esto es Desnudando al Escritor, donde se abre el alma y el corazón de nuestros invitados. Nos estaremos viendo la próxima semana. Un abrazo y no dejen de suscribirse a Desnudando al Escritor, donde encontramos historias de vida reales como las personas que nos comparten sus vidas en los libros. Muchas gracias, nos vemos pronto. Aquí les dejamos las redes y los contactos de mi gran amiga Leonor. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias, Carlos, por esta invitación a este podcast. Y pues me pueden seguir en mis redes, en mi perfil personal, Leonor Ramírez Escritora, y tengo una comunidad que se llama así, Mujeres Restaurando el Ser, una página de Facebook, Mujeres en Restauración, y mi WhatsApp, que es el 3313 46 17 13. Los espero también en Instagram. Tengo el Instagram que es autora Leo Ramírez. Esas son mis redes. Si gustan seguirme, ahí los espero. Comparto contenido de valor para ustedes. Gracias. Gracias, Leo. Gracias a todos los que nos acompañan cada semana. Los invitamos a que no dejen de perderse Desnudando al Escritor, donde lo único que nos desnudamos es el alma y el corazón. Muchas gracias.